Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. En la batalla de Jericó, Cruzada de Jericó, 22 de octubre. 22 de octubre a partir de las 9 horas, 7 domingos continuos, 7 domingos de gran conquista. Josué capítulo 6, dice la palabra, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. 22 de octubre, 9 horas, te invitan apóstol José Luis Carolio, Yolanda Carolio, a partir de las 9 horas, 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador, 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 Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús, Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre
Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Aquí fíjese un detalle. No fue Dios que le estaba diciendo vayan a reconocer la tierra. Por eso te estoy diciendo, se metieron en un lugar donde Dios no le dijo vayan a reconocer la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vinieron a Moisés y le dijeron envíanos varones delante de nosotros, ¿verdad? El verso 23 dice: y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre los varones, un varón por cada tribu. Amén. Me interesa marcar esto, porque a veces decimos que Dios le dijo que envíe los espías. Acá no, acá fue una decisión humana. Una acción que, por lo que vemos, a Moisés le pareció bien, pero no le consultó a Dios si debía enviarlos. Amén. Me pasó hace unos días que yo iba de dirección a una casa, a un lugar determinado, y el espíritu adentro mío me decía: no vayas para no entrar en problemas. Sí. Y usted dice, pero si lo que pienso hacer no está mal. Pero te aseguro, esto es real. Seguí avanzando y dije, tenía una lucha dentro mío. ¿Hago lo que tengo que hacer? Total, sé que me voy a controlar. ¿O voy a estar bien? Obedezco a Dios. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? Una decisión que en mi interior no parecía tan mala, pero sentía yo un no de parte de Dios. ¿Quién a veces sintió el no de parte de Dios? ¿Y quién a veces, a pesar de sentir el no de parte de Dios, fuiste y te metiste igual? ¿Cómo te fue? Bueno, a eso quería llegar, porque yo viví esa experiencia y gracias a Dios que decidí obedecer a Dios. Tuve paz. Digo conmigo, tuve paz. Amén. ¿Cuántos quieren paz de parte de Dios? Amén. Tuve paz. Evité que seguramente algo que Dios me estaba alertando. En tercer lugar, pude ver después
la mano de Dios moviéndose a favor de lo que yo quería hacer. Si yo hubiese hecho lo que quería hacer, perjudicaba el propósito de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que queremos con muy buena intención querer solucionar ciertas cosas y ni le preguntaste a Dios. No le dijiste al Señor, pero tengo que ir, tengo que hacerlo, es conveniente. Yo en mi interior sentí que iba a José Luis, no iba a Dios. Amén. Entonces yo cuando veo y identifico lo que la palabra de Dios dice en la palabra de Dios que había una promesa. Porque Dios ya le había hablado anteriormente de la tierra que fluye leche y miel a Moisés. Pero aquí le estaba diciendo, acuérdate, le dice, a través de lo que hemos leído, de que Dios ha entregado esa tierra en tus manos. Toma posesión de ella, pero que el consejo de los varones que estaban acá dice, ¿por qué no nos envía a nosotros? Y a él le pareció bien. Estamos hablando como cuando Abraham quiso tener esa familia ideal para poder cumplir el sueño de Dios. Le pareció bien acercarse a la tienda de Agar. Le pareció bien tener un hijo con Agar y lo tuvo. Pero usted sabe perfectamente que después trajo problemas. Quiero marcar esto porque después ahora vamos a seguir desarrollando la historia. ¿Hasta aquí me va entendiendo? Estamos partiendo de que fue usted coincide conmigo que fue una decisión por la palabra, no estoy hablando porque a José Luis le parece. Usted coincide conmigo que la palabra de Dios dice que no fue una decisión que Dios le dijo, envía a los espías. ¿Coincide en eso? Bueno, entonces yo te estoy abriendo el panorama para que veas cuando hacemos las cosas porque nos parece bien, nada más que eso. Sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora voy a ir yo al capítulo 13 de Números, se lo voy a leer yo, porque ahí está el desarrollo de todo lo que pasaron, ¿verdad? Entonces estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, capítulo 13 de Números, verso 16 en adelante. Ahí nombra a todos los 12 que fueron a la tierra prometida a poder observar. Yo pregunto una cosa, y usted va a ser sincero conmigo. No lea, por favor, porque si no me vas a decir, yo conozco uno. Además de Josué y Caleb, ¿usted me puede decir de memoria alguno de los 10 que la Biblia nombra? Uno. Sin leerlo, por eso ya te dije. ¿Me puede decir alguno? Había 10 más. Y la Biblia los nombra uno por uno ahí. Pero los que tuvieron un espíritu conforme al corazón de Dios pudieron trascender. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los 10 que no tuvieron un espíritu conforme al corazón de Dios, por eso es tan importante unirse a la visión de lo que Dios quiere que hablemos. Porque si usted desea trascender, su nombre va a permanecer. Es más, hay una sentencia tremenda en el Apocalipsis que dice, y raeré el nombre de tuyo del libro de la vida. Fíjese usted lo que puede llegar a ser la rebelión, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero tu rebelión hace que Dios arranque tu nombre del libro de la vida. Que Dios nos guarde. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Pero aquí yo te traigo una pregunta que dice, no te lo voy a leer porque ahí están todos. Había algunos que se llamaban, por ejemplo, Sin, otro Rehob, otro Talmai, otro Sesai, otro Ahimán, otro Negué, otro Amat, otro Anac, otro Soán. Bueno, todos esos que estaban allí, además de Josué y de Caleb. Pero nosotros, Dios nos enseñó a hablar ¿de quién? De Josué y de Caleb. ¿Cuántos quieren que se hable bien de vos? ¿Cuántos quieren que se hable bien de ti? En el nombre de Jesús, amén. ¿Usted quiere? Amén. Entonces, fijémonos cuál es el espíritu que operó. No te leí la historia porque ¿cuántos conocen la historia de que hablaron mal, verdad? Es decir, usted conoce la historia, pero los que hablaron bien trascendieron y su nombre los tuvo en cuenta Dios. Y es su nombre. Por eso es que
A veces cuando nosotros hablamos lo incorrecto, porque el secreto acá o el error estuvo que hablaron lo incorrecto. Hablaron lo incorrecto y Dios no tuvo memoria de ellos. Es más, dice la palabra de Dios en el capítulo 14, que yo te lo voy a leer, el verso de número 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Los sin nombre, los que tenían nombre pero que no tienen más nombre. ¿Cuánto están entendiendo? Dios no te llamó, porque Dios te llamó para que tu nombre pueda ser, amén, en el nombre de Jesús, trascender para marcar otras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Josué y Caleb marcaron la generación de los conquistadores. Di conmigo, Josué y Caleb marcaron la generación de los conquistadores. Tú eres un conquistador, por eso te hice una pregunta hoy, ¿cuántos son conquistadores acá? Y todos levantaron la mano, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos siguen siendo conquistadores? Entonces tu identidad de tu nombre tiene que tener la identidad del carácter que tuvo Josué y que tuvo Caleb. El carácter de los otros 10 hizo que Dios se enojó, a ver, y ahora vamos a ver, ¿verdad? Porque Dios se enojó, los castigó y dice que mandó delante de ellos una plaga porque hablaron mal de la tierra, no hablaron mal de Dios. Vio que a veces por ahí, escuché bien esto, no, pero yo hablo mal del sistema, pero no hablo mal del pastor. Vos estás hablando de las cosas de Dios. Aquí estaban hablando de la tierra que nada tenía que ver con Moisés y nada tenían que ver con Dios, no lo nombraron a ellos, pero Dios vio las palabras, Dios vio el mensaje que estaban enviando. A mí me duele mucho, mi iglesia, te lo digo sinceramente, cuando veo gente que habla mal, y no me refiero en contra de esto, del otro, gente que habla mal. Gente que expresa lo que Dios no quiere que exprese. Gente que se abraza a lo que no es vida y trae muerte. ¿Sabe por qué me duele? Porque desde el mismo momento donde ellos comienzan a hablar mal, ya están marcando su destino. Josué y Caleb, cuando tuvieron que ir allí en ese lugar, capítulo 13, después de los nombres, dice la palabra de Dios, número 13:26, y anduvieron pues y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la 13:26, para los muchachos arriba, de ahí en adelante, de números, dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, la ciudad el más ese, cuando no tiene el acento, es pero. Cuando usted ve un más con acento es una cosa, cuando ve un más sin acento significa pero. Amén. Entonces te reemplazo el más ese. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes, fortificadas, y también vimos a los hijos de Anac, Amalek, que habitan en el Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, el Canameo, que habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, uno que habló bien, di conmigo, uno que habló bien, hizo callar a todo el pueblo delante de Moisés. No estaban hablando de Moisés, estaban hablando de lo que habían reconocido, de lo que habían visto. Amén. Guárdate de hablar de las cosas que son santas. Una vez mi primer pastor me dijo, José Luis, te voy a enseñar algo. Nunca hable de las cosas, amén, que son del reino de Dios, porque tú no sabes si aún permite Dios y está respaldando eso, porque tiene un propósito mayor que tú puedas interpretar. Entonces me enseñó a callarme la boca. Puedo ver cosas que no me alinean, que no me gustan, pero yo no sé el destino final de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos viendo Carlos Morales, amén, mi primer pastor, amén, que me bendijo en mis primeros pasos.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más, digo conmigo, más podremos nosotros que ellos. Dígalo, más. Con esa fe no avanzas nada, no conquistas nada. Dile que está a tu lado, con esa fe no conquistas nada. Vamos, con fe. Más podremos nosotros que ellos. Otra vez, más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Dale fuertes palmas al Señor. Aleluya. Ahora yo pregunto, ¿era mentira que las ciudades eran fortificadas? No. ¿Era mentira que estaban los hijos de Anac, los gigantes? No eran mentira. ¿Era mentira que la tierra era buena, que fluye leche y miel? No era mentira. ¿Sabe qué? Estos 12, en especial los 10 que estamos hablando que hablaron mal, se perdieron la oportunidad de darse cuenta que eran privilegiados. Cuando usted está en una circunstancia y tú te encargas de hablar mal, te estás privando del hecho de poder hablar bien. Te estás privando del hecho de poder decirle, Señor, por más que los gigantes están, yo tengo una declaración de bien y no de mal, y me estoy preparando para lo que tú vas a habilitar en el futuro. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Yo creo que el monte que Dios le prometió a Caleb, si él no hablaba lo correcto, ese monte nunca hubiese llegado a su gobierno. Pero ¿sabe qué? Él se guardó. Por eso te estoy diciendo, lo que gestó la declaración de Josué y la declaración principalmente de Caleb, que hizo callar a todos. Eliseo hizo callar a los hijos de los profetas. Eran hijos de los profetas, ¿quién recuerda? Eran 50 de los hijos de los profetas y le venían a decir, tú tienes conocimiento que hoy Elías va a ser quitado de ti. ¿Qué fue lo que le dijo? Callá. Dile que está a tu lado, aprende a hacer callar las voces que no hablan bien. ¿Cuánto Señor gloria a Dios? Aprende a hacer callar las voces que no hablan bien. No estoy hablando de las de afuera, las del interior también, Las del interior también. Vas a tener que aprender a hacer callar las voces del interior. Porque cuando usted está mal, si tú pusiesen una corneta, ¿cómo hablarías? Si pusiesen una cosa, ¿cómo hablarías? Entonces te calmás. Entonces guarda tu boca, prepárate para lo que viene. Porque ¿sabe qué? Yo ayer decía con respecto a esta palabra, yo creo que la entrada a la tierra prometida que tuvo Josué y Caleb no se definió cuando murió Moisés. Se definió en este momento. 40 o 37 años antes de que muera Moisés. 37 años antes de que muera Moisés, una declaración, Dios la sostuvo para aquellos que habían hablado bien. ¿Cuánto es en gloria a Dios? A vos no te tiene que interesar, y a mí tampoco, aunque nos cueste, saber cuándo será el tiempo de Dios. Porque Dios tiene sus formas y sus tiempos para tratar con la gente. Dios tiene su tiempo para poder hacer que puedas poseer lo que Dios te prometió. Pero lo que Dios sí va a evaluar, cuál es tu conducta en todo ese tiempo. El joven Josué, hijo de Nun, en quien había un espíritu especial. ¿Sabe qué? Ese hombre que había hablado bien, cuando estuvo el tiempo del tabernáculo, él dormía junto al tabernáculo. ¿Cuánto es en gloria a Dios? No le interesaba estar allá con su tío Aarón. No, a él le interesaba estar allí en el tabernáculo. En la presencia de Dios. No quería contaminarse. ¿Usted se da cuenta cómo el mundo hoy te quiere contaminar? ¿Sí o no? ¿Usted se da cuenta cómo el sistema te quiere arrastrar, involucrarte y llevarte al mal pensamiento? Entonces, mi hermano, mi hermana, yo quiero que entiendas, y esto es el dolor que a veces me produce en mí, que cuando yo escucho que se habla mal, yo digo, está marcando un mal futuro. Nunca puede venir una buena planta de una mala semilla. Amén. Nunca puede venir un buen fruto de una mala semilla. No espere que pensando mal, ¿verdad? Por eso a veces el pastor Toribio dice, no, porque cuando estamos mal, hablamos mal, pensamos mal y actuamos mal. Es así. Te lleva a hablar mal, pensar mal y actuar mal. Esta gente estaba padeciendo de que no se dieron cuenta de que habían sido privilegiados. No se dieron cuenta que, por más que fue una decisión humana, escuche, ya vimos eso, ¿no? Era una decisión humana, una decisión sin la consulta de Dios. Pero, es decir, por más que
ellos habían sido una decisión de Moisés, no se dieron cuenta de que eran privilegiados. Yo quiero que entiendas, cuando Dios te hace ver un desierto, cuando Dios te hace ver un obstáculo, en el nombre de Jesús, yo le pido y le ruego a Dios ahora para que Dios te haga darte cuenta que eres un privilegiado o una privilegiada para poder vencer eso. Dios no te va a hacer ver un desastre. Cuando Dios lo quiso ejercitar a Ezequiel, lo llevó en medio de un valle de huesos secos. Una vez a un ministro de esta casa le dije, mirá, yo siento de parte de Dios que vos tenés que estar encargado de tal cosa. Y él hablaba como diciendo, no, pero es imposible que esto, que el otro. Le digo, mira, si eres profeta, le digo, utiliza tu voz profética para que esos huesos secos que tú estás viendo hoy puedan ser transformados. No quiso hacerlo. Quizás tenía el oro y no lo quiso dar a Dios. Él rendirá cuenta delante de Dios. Yo le di la oportunidad. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Yo le di la oportunidad. Le dije, bueno, si eres profeta, entonces suelta. Empieza a soltar la palabra, empieza a darle vida, empieza a hablar bien, empieza a declarar lo que corresponde, empieza a edificar lo que el diablo quiso destruir. Amén. Ese es el motivo por el cual Dios lo puso a Caleb y a Josué en la misma circunstancia que los otros 10. Pero 10 no pudieron hablar correctamente y Dios, que tenía una proyección con esos 2, amén, le hizo en su corazón poner palabras dulces al oído de Moisés. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Dale fuertes palmas al Señor. ¡Aleluya! Y a su nombre. Usted sabe que Moisés todavía tenía fuerza para ir él si quería. Pero dijo, no, yo te voy a dar la oportunidad a la generación que viene. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Aleluya. Y bueno, declarar y declarar, digo conmigo, declarar y declarar, otra vez, y declarar, y no te canses de declarar, no te canses de confesar, no te canses de establecer, no te canses de marcar el territorio, no te canses de decirle al Dios Todopoderoso lo que crees. Así tiene que ser con tu cuerpo físico, mi hermano. Una hermana muy querida que no sé si ya no estará viviendo o descansando en la presencia del Señor. Una vez la fui a ver en el hospital en el Maciel. Y ella, unos ojos claritos, hermosos tenía la hermana. Y la fui a ver allá y le habían dicho que tenía un cáncer. Y creo que era en el estómago o en el páncreas, algo por el estilo. Que son bastante bravos. Y venían los médicos. Ella tenía más de 80 años ya en ese momento. Y ella con su actitud le decía al médico, usted no me va a operar. Así le decía. Me acuerdo, hago este gesto porque me lo enseñó ella, me lo publicaba. Usted no me va a operar. Y me decía, pastor, yo todas las noches, antes de dormirme ahí en el hospital, pongo mis manitos acá y le digo, Señor, sáname, sáname. Este cuerpo te pertenece a ti. Eso era para lo privado con el Señor. Pero cuando lo tenía que hacer público, le decía, usted no me va a operar. Iglesia de Jesucristo, esa hermana en el menos de un término de un mes, esa hermana salió sana del hospital. Los parientes estaban todos así que cuando me venían, como que si yo era el Salvador, no, sí, hizo todo la hermana y Dios lo hizo, yo no hice nada. Yo le iba a visitar. Pero su declaración, su fe, lo que ella declaraba. Quizás yo puedo declarar, mire, yo he declarado sanidad sobre gente que terminó muriendo. Y he declarado la sanidad sobre gente donde mi seguridad no estaba tan firme y Dios hizo el milagro. Para demostrarme, Dios, mira, no depende de vos.
Vos haces lo que tenés que hacer, amén. Habla bien, bendecí, confirmá, ¿verdad? De decir en nombre de Jesús, pero quien manda es Él. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y Moisés lo que sabía acá, lo que Moisés sabía, que la tierra era buena. Él no tenía esa duda, pero dice, bueno, si quieren huir ustedes, yo los mando. Pero tráiganme un buen informe. Por eso en alguna parte de la palabra dice, y vinieron trayendo el mensaje o el informe que Moisés no quería oír. Moisés en la tierra, en ese momento, era el oído de Dios. Te vuelvo a decir, Moisés en ese momento era el oído de Dios. Hoy hay muchos Moisés que somos padres de distintas casas, y cuando yo te escucho, no te estoy escuchando yo solamente, te está escuchando Dios. Y si a mí me duele lo que puedas tú expresar, imagínate Dios. Si a mí me duele cuando tú vienes con un informe negativo y solamente negativo y solamente negativo, y bueno, ¿y cuándo vas a abrazar lo bueno? ¿Cuándo te vas a decidir por creerle a Dios? ¿Cuándo vas a vivir la vida que Dios quiere que viva? Es decir, no puedo, ¿por qué? Porque no has dejado morir tu naturaleza, y tu naturaleza se expresa, tu naturaleza se muestra, y entonces sí que vas a ver la ciudad fortificada, sí que vas a ver los hijos de Aná, sí que vas a ver aquella cosa, y te perdés el privilegio de decir, Señor, yo también estoy viendo los frutos que tienes en la tierra. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Hay gente que no ve los frutos y solamente ve. Hoy es reunión ministerial. Todos los que están aquí tienen ministerio. Ese ministerio será aprobado cuando tu declaración sea equivalente a lo que Dios quiere que declares. No esperes ejercer un ministerio en medio de la duda, en medio de la queja, porque no tendrá aprobación del cielo. Llevo muchos años, por la gracia de Dios, caminado, hermano, y he visto siervos hermosos caer. He visto siervos que sabían más y conocían más aquí en Uruguay, en Argentina. Lo he visto en Paraguay. Me ha tocado vivirlo con gente que va a decir, mira todo lo que tiene para dar. Pero sus declaraciones lo fueron secando. Sus declaraciones lo fueron apartando de esa, porque no es la aprobación de José Luis. No es la aprobación de lo que puede hacer el padre de la casa. El padre de la casa siempre te va a alentar, como lo estoy haciendo en este momento, que hable como corresponde. Pero Dios quiere hacer de que tú aprendas a hablar como corresponde. Porque un día tú tendrás que ministrar a tus hijos, y tendrás que ministrar a tu descendencia, tendrás que ministrar a tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, amén, como lo tuvo que hacer Abraham, que conoció sus generaciones, ¿verdad? Y tú tendrás a cargo la impartición de lo que Dios te ha dado. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Cruzada de Jericó, 22 de octubre. 22 de octubre a partir de las 9 horas, 7 domingos continuos, 7 domingos de gran conquista. Josué capítulo 6, dice la palabra, y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la séptima vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová ha entregado la ciudad. 22 de octubre, 9 horas, te invitan apóstol José Luis Carolio, Yolanda Carolio, a partir de las 9 horas, 8 de octubre, 4186, Ministerio Apostólico Profético, Jesús es mi Salvador, 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 Salvador. Sí, en primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 32, ayer, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, dice, porque mañana moriremos. Y hoy el versículo 33,
Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí está donde los argumentos estaban claros, muy claros. De otra manera, si se habla mal sobre la resurrección, ya es cuestión de cada uno. Porque dice, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces quiere decir que si yo no creo en la resurrección, no tengo nada. No tengo absolutamente nada. Y a hablar de una manera no conveniente estas conversaciones, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto, si la resurrección es así, venimos del primer Adán, una vida de pecado, o bajo esa disposición del pecado, una vida pecaminosa del primer Adán, la carne, y nosotros ahora hemos sido regenerados en una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cristo venció en la cruz la carne, el pecado, la maldición, el mundo, Satanás, Él venció todo. Entonces hemos sido nosotros los que hemos nacido en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos creído en Cristo, en esa obra tremenda, redentora, maravillosa. Hemos sido trasladados de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Hemos sido transformados para ser del segundo Adán, el que nos dio vida, el que nos redimió, el que pagó el precio. Entonces, hablar mal de eso, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando viene alguna situación, pero que tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina, entonces nosotros tenemos la fe para vivir, porque el justo por su fe vivirá. Entonces no vivimos por vista, decía el apóstol Pablo, sino por fe. Y la fe es la que nos hace declarar en la nueva naturaleza que tenemos por el segundo Adán, por Cristo, el que pagó el precio en la cruz. Por Él tenemos la victoria de todas las cosas. Entonces hablar mal, no argumentar las palabras conforme a la Biblia, la palabra de Dios, ya es hablar de las conversaciones equivocadas, erradas, en donde perdemos la oportunidad de transformar esas situaciones por medio de la fe. Entonces, qué importante que es vivir la vida sobrenatural, las conversaciones sobrenaturales. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces es necesario hablar bien. Cuando uno habla bien, lo que uno habla, eso vive. Lo que uno habla, eso vive. Si usted habla en el orden natural, humano, terreno, si usted habla conforme a lo que ve en sus ojos, una realidad que es natural de esta humanidad. Pero si usted habla como corresponde a los hijos de Dios, si usted habla palabras de fe, si usted cree en el poder de Dios, si la fe le hace saber de que Dios nos ha dado la victoria en Cristo, Cristo pagó el precio por nosotros y nos dio la victoria. Entonces hay que hablar bien, hay que hablar conforme a la palabra de Dios, hay que hablar según la fe, hay que hablar con la palabra que Dios nos ha dado. Por eso el hablar naturalmente, comúnmente, argumentar cosas, nos hacen errar, porque las malas conversaciones, ahí está, lo que uno habla. El apóstol Santiago dice que la lengua es un miembro muy pequeño pero difícil de domar. Las fieras son posibles de domar,
los animales son posibles, pero la lengua enciende la rueda de la creación. Muchas veces el hablar mal nos hace perder las oportunidades de tener la bendición de Dios. Porque cuando uno no habla de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y qué importante es hablar bien, cuando uno habla conforme a la palabra de Dios, cuando uno habla conforme a la fe, cuando uno habla conforme a la naturaleza, nueva naturaleza, que hemos sido trasladados de la naturaleza humana, terrena, pecaminosa, a la naturaleza divina, a la naturaleza que nos dio la victoria. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros no erremos, no erréis, porque venía hablando de la resurrección, pero si no hay resurrección de los muertos, que alguien diga, bueno, yo creo todo, pero me cuesta creer en lo que... Bueno, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces es la vida humana que se termina. Comamos y hagamos todo, porque la vida humana se termina, pero lo que es eterno, lo que es sobrenatural, lo que es espiritual, y ahí está, lo espiritual. Por eso, si nosotros hacemos morir las obras de la carne con las obras del espíritu, viviremos. Pero si con las obras de la carne nosotros hacemos morir las obras del espíritu, y esto habla de que el poco tiempo que se le da a Dios, la poca lectura de la Biblia, el poco conocimiento, la poca calidad de vida que tenemos en Cristo, porque si pasamos tiempo de calidad con Él, si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros estamos encendidos en un altar de comunión, nosotros vamos a vivir en la fe de Jesucristo, y vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, y no vamos a dejar que nuestra vida natural hable malas conversaciones que corrompan nuestras buenas costumbres. Por eso cuando uno se junta, cuando uno tiene visitas cristianas, tiene que saber que si uno le deja una intranquilidad, una angustia, un pesar, un dolor, es porque no se ha hablado conforme a la palabra de Dios. Se ha hablado en la vida natural, se ha hablado en la vida humana, se ha hablado de una realidad que ven los ojos, y no se ha hablado de fe, no se habló del reino de Dios, no se habló de la resurrección de Cristo, no se habló de lo sobrenatural, no se habló de lo espiritual. Por eso es tan importante cada día estar edificados en la palabra del Señor. Cada día el Espíritu nos edifica. Cada día la palabra nos transporta a una vida espiritual gloriosa. Cada día salimos de esta naturaleza humana para entrar en el reino de Dios, para entrar en el poder de Dios, para entrar en los milagros, para entrar en lo sobrenatural, para entrar en lo que Dios habla. Dice la palabra de Dios, te haré padre de mucha gente. 4:17 del libro de Romanos, te haré padre de muchas gentes. Dice, la cual creyó a Dios, que da vida a los muertos y que llaman las cosas que no son como si fuesen. Y esto es hablar en fe, es hablar en el poder de Dios, es hablar conforme a la palabra, es hablar conforme al Espíritu. Y si usted no tiene mucho conocimiento de la palabra, absténgase de hablar, no hable cosas humanas y terrenas, no hable de una realidad que ven sus ojos, porque no andamos por vista, sino por fe.
El justo por su fe vivirá. Entonces debemos hablar palabras de bendición. Reprimir todo lo que sea palabras de la vida natural, de la vida humana, como si no tuviéramos esperanza, como si no tuviéramos el reino de Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante que hablemos palabras de Dios, palabras del Señor, del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros hablamos las buenas palabras de Dios, nosotros vamos a tener un resultado maravilloso en una vida que nos va a dar toda la bendición. Cuando estamos en obediencia, la bendición de Dios viene. 4:17 de Romanos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí hay un hablar poderoso de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Habló entonces, creyó. Dice, creyó en esperanza contra esperanza. Porque cuando Dios le dijo que contara las estrellas, era para darle hijos. En una dice, así será tu descendencia. Era para hacerlo padre de muchas gente, y creyó a Dios. Pero en su realidad era la matriz del vientre de su esposa estéril, y el tiempo de la productividad pasado ya tenía 89 años, Sara. Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Entonces hay una fe, hay una confianza en Dios. Por más que la realidad te diga lo contrario, por más que tu vida esté diciendo lo contrario, tu realidad, tu argumento, lo que tú ves, las cosas que estás viviendo humanamente, si hablas como eso, perderás todo el poder de Dios y todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Pero si tú hablas y crees en esperanza contra esperanza, tenía muchos argumentos para decir, pero si mi matriz es estéril, ¿cómo me vas a dar hijo? Pero si mi esposa ha pasado los años de poder dar a luz, ¿cómo me vas a dar hijo? Podría haberle dicho un montón de cosas, pero él creyó a Dios, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, conforme a lo que se le había dicho. Entonces, si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una palabra, si te ha prometido algo, no hables lo contrario, no hables malas conversaciones, no corrompas las buenas costumbres, no dejes que el enemigo te robe la bendición de Dios, no dejes que por lo que hablas pierdas el galardón, lo que Dios tiene preparado para ti. No hables conforme a la vista, no hables conforme a la realidad humana, porque estamos de paso, somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Dice, estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra. Nosotros somos del reino de los cielos, por amor a Dios. Habla conforme a la fe, vive conforme a la fe, declárate uno de la nueva naturaleza en Cristo, declárate que ya no eres de la naturaleza adámica, declárate que eres un hijo de Dios, que por medio de la fe, que es un don de Dios, que Él mismo puso en nuestros corazones, y en cada uno puso la fe,
para que pudiéramos creer sin ver y para que pudiéramos vivir conforme a la fe. Los recursos, el dinero, los ingresos, el salario, todo viene por medio de la fe. Cuando una persona entra a trabajar a un lugar, trabaja todo el mes porque a fin de mes le van a... Pero eso es fe, de alguna manera, porque esperó que se le pagara. Entonces, si uno sube a un avión, tiene fe de que el piloto lo va a llevar, ese avión lo va a llevar hasta el destino donde usted pagó, donde usted sacó. Entonces son actos de fe, en la fe natural, pero dentro de eso nosotros somos de Cristo, de la nueva naturaleza, de la naturaleza divina, donde Dios transformó nuestro ser interior. Somos hijos de Dios, el Padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Entonces, si Dios nos dijo su palabra, nos dio su palabra, nos prometió, estamos bajo promesa, vivamos en la fe y obtengamos el galardón y obtengamos la corona de vida que Él ha preparado para todos los que le aman. Obtengamos el galardón, obtengamos el premio de estar con Él por la eternidad. Dice, así será tu descendencia, así le dijo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Mire qué tremendo. O la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó por eso, no se debilitó su fe. No se debilitó, no empezó a hablar mal, no habló mal, no habló descomedidamente, no habló contrariamente a la palabra de Dios, porque Dios le dijo algo y tenemos que creer lo que nos ha dicho, lo cumple. Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios grande, es un Dios omnipotente, es un Dios que da testimonio que todos los que creyeron recibieron las promesas de Dios, y Dios hizo grandes milagros por medio de sus vidas. Por eso es la fe lo que tenemos que tener. La fe es de la nueva naturaleza, es de la naturaleza divina, es el don que Dios nos dio para poder creer a su palabra, porque su palabra y su persona, el Dios todopoderoso, Él tiene lealtad y tiene fidelidad, y nosotros, si creemos, tenemos las promesas que Él nos ha prometido y nos ha dicho. Versículo 20. Tampoco dudó Abraham, siendo que tenía argumentos humanos, naturales, para decirle, no, Señor, ¿cómo? Si tengo una matriz estéril de mi esposa, si está pasada el tiempo de poder dar luz, ¿cómo van a venir? Entonces, pero no dijo nada, creyó a Dios. Dice, y tampoco dudó por incredulidad. Mire, y tampoco dudó por la incredulidad. No tengamos incredulidad. Dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire qué maravilloso. Cuando usted esté debilitado en fe, dé gloria a Dios, fortalézcase en el Señor. Claro, dándole la gloria a Dios, se fortaleció en fe. Que eso es maravilloso. Yo muchos días estoy permanentemente dando gloria a Dios, porque sé que eso es una fortaleza para nuestro espíritu, para que hablemos en fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya, convencido estaba que Dios es poderoso, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que le había prometido. Mire qué tremendo. Abraham fue un padre maravilloso, como el apóstol Pablo, que nos está diciendo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No hable mal conforme a la palabra de Dios, no dé por tardanza la venida. No crea que usted no va a resucitar. Si usted muere y Cristo viene a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso lo dice el Señor. Así que hay que creerle a Dios con todo el corazón. Y si está vivo, usted va a volar en los aires a unirse con el Señor allí en las nubes. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Aleluya! Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, aleluya, a quienes ha de ser contada. Eso es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire, así que creemos el que levantó a Jesús de los muertos, es para nosotros las promesas también. No solo a él le fue contada la fe por justicia, sino también a todos los que creemos que el Dios Todopoderoso levantó de los muertos a Jesús. Versículo 24, 4:24 del libro de Romanos. Como está hablando Pablo a los romanos, también habla Pablo a los corintios. Si también, dice, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Mire, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Mire, está hablando Dios a través de este libro en cuanto a la guía del Espíritu Santo al apóstol Pablo, un padre ministerial. Yo los bendigo. Yo bendigo a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo bendigo a los discípulos y discípulas. Yo bendigo a la iglesia amada del Señor, comprada con su sangre, que creemos en esta obra maravillosa de Jesús, en la resurrección de los muertos. También resucitaremos juntamente con él, para gloria, honra y alabanza de su nombre. Amén. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.